4 personas muertas en una sola habitación, 2 hombres de 39 y 13 años, 2 mujeres de 35 y 26 años, y 2 adolescentes con manchas hemáticas en la ropa pidiendo ayuda en la calle Doctor Liceaga a las 4 de la mañana. 6 sujetos en 3 motocicletas. Una vivienda en la colonia Pueblo Santa María Maninalco, Alcaldía Azcapotzalco. Una familia entera ejecutada con la fría precisión de quien ya había hecho esto antes. Eso es lo que ves hoy en las noticias. Pero eso no empezó hoy. Esto no empezó esta madrugada en Doctor Liceaga. Empezó hace casi 2 meses, con algo que casi nadie reportó. Una sola ficha. Y cuando cayó, arrastró todo con ella. Atención, México. Lo que acabas de escuchar tiene 58 días de historia detrás. Y cada día cuenta algo diferente. Porque la masacre de Azcapotzalco no fue un evento aislado. No fue un robo que salió mal. No fue una venganza personal. Fue la 4ª ficha de una cadena que Harfuch lleva siguiendo desde abril. Y hay algo que los noticieros no te van a contar. El nombre de la célula responsable ya estaba en los archivos del secretario semanas antes de que esta familia muriera. Se llaman los Julios. Y su cuenta de ejecución es mucho más larga de lo que el comunicado oficial reveló esta madrugada. Para entender lo que ves hoy, necesitas regresar al 17 de abril de 2026. Ese día, Harfuch ordenó algo que parecía rutinario, una respuesta a un ataque menor. Sin helicópteros, sin cámaras, sin noticieros nacionales, solo una orden interna de seguimiento. Pero Harfuch sabía algo que nadie más sabía. Esa primera ficha iba a hacer caer al menos 3 más. Harfuch no buscaba a la célula completa, buscaba el hilo. Y ese hilo empezaba con un nombre que nadie conocía. 17 de abril de 2026. Alcaldía Azcapotzalco. Un jueves cualquiera, en esa hora donde la Ciudad de México a las 3 de la mañana tiene un silencio que no es natural. Es el silencio de 22 millones de personas conteniendo la respiración. En una vivienda del oriente de la alcaldía, sujetos armados ingresaron al inmueble y abrieron fuego. Saldo oficial: un hombre muerto y 3 personas heridas. La nota duró 48 horas en los medios locales. Después desapareció. Para los noticieros nacionales, fue un ataque más en una ciudad que aprendió a procesar la violencia como ruido de fondo. Para los vecinos de la colonia, fue una noche más de sirenas. Para el organigrama criminal, fue un mensaje territorial sin firmar. Pero para el equipo de inteligencia de Harfuch, fue la primera ficha. Porque el patrón ya estaba ahí. Vivienda específica. Ingreso violento. Ejecución directa. Fuga organizada en motocicletas. No era un robo. No era un pleito personal. Era un método. Las víctimas no eran extrañas para las autoridades. La vivienda atacada era un punto identificado en los reportes ciudadanos del C2 Poniente. Y los agresores no dispararon al azar. Dispararon contra personas específicas. Eso, en el lenguaje de la inteligencia operativa, no se llama violencia. Se llama ejecución selectiva. Quiero que te detengas un momento en eso. En una ciudad de 22 millones de personas, hubo varios hombres esa madrugada que sabían exactamente a qué dirección iban, exactamente a qué cuarto entrar y exactamente a quién disparar. Eso no es improvisado, eso es planeado, y todo lo planeado deja rastro. El primer detenido procesable en ese momento no existía como nombre público. No tenía alias conocido. Era, en el organigrama, una pieza reemplazable, un operador menor. Pero estaba ligado por geolocalización de teléfono y por reportes vecinales al primer ataque del 17 de abril. Los noticieros no lo reportaron. Las redes sociales no lo mencionaron. Para todos, fue un movimiento administrativo. Pero para Harfuch, fue la primera ficha. El expediente del 17 de abril llegó al escritorio del secretario en menos de 72 horas. Sin conferencia de prensa. Sin comunicado oficial. Solo una orden de seguimiento. Y entonces, revisaron lo que dejaron atrás, y ahí empezó todo. Porque los agresores del 17 de abril cometieron un error operativo que iba a costarle a su célula los siguientes 58 días. No se llevaron el casquillo. No cambiaron las placas de la motocicleta de inmediato. Y dejaron pasar el detalle más importante de todos: las cámaras del C2 Poniente. El Centro de Comando y Control Poniente de la Ciudad de México no es un cuarto con monitores y un café. Es una red de miles de cámaras conectadas a un sistema de reconocimiento de movimiento, vehículos y patrones de fuga. Cuando los analistas de Harfuch cruzaron las grabaciones del 17 de abril con la base de datos de motocicletas reportadas en hechos violentos previos en el norte de la ciudad, encontraron 3 coincidencias. 3 motocicletas.
mismo patrón de circulación, misma zona de evasión, mismo método de entrada y de salida. Según los reportes internos de la SSC, esa primera coincidencia fue lo que abrió todo el expediente. Ese hallazgo apuntaba más arriba, no a un agresor individual, a una célula, y esa célula tenía nombre interno en los reportes de inteligencia, los Julios, una organización dedicada a homicidios por encargo, extorsiones, secuestros, robos con violencia y despojos. No era nueva, llevaba meses operando en el norte de la Ciudad de México, pero hasta ese momento no tenían un caso que los conectara con un patrón firme. El 17 de abril les dio ese patrón, y Harfuch lo guardó, no para usarlo ese día, lo guardó para cuando volvieran a tirar la siguiente ficha. Y volvieron. Ese hallazgo activó la segunda ficha, y la segunda ficha era más grande. 11 días después, 28 de abril de 2026, Colonia Nueva Santa María, en la misma alcaldía Azcapotzalco, a menos de 3 kilómetros del primer ataque, esquina de Begonias y Guanábana, 3 mujeres y un hombre asesinados al interior de una vivienda. Pero esta vez los agresores cometieron un segundo error, y este error fue de los que cierran expedientes. Con los datos de inteligencia acumulados desde el 17 de abril, el equipo del secretario ya tenía geolocalizada la zona de operación habitual de los Julios. Cuando reportaron el ataque del 28 de abril, las cámaras del C2 Poniente ya estaban configuradas para detectar el patrón de 3 motocicletas en ruta de evasión. La detección tomó minutos, no horas. Y esa diferencia, en una investigación criminal, es la diferencia entre perder un caso y construir uno. Pero el error más grande de los agresores no fue dejarse grabar, fue dejar atrás un mensaje intimidatorio. Y lo firmaron con un nombre que no era el suyo, La Unión. La intención fue obvia: desviar las investigaciones, hacer creer a las autoridades que el ataque era responsabilidad de otra organización criminal. Pero piensa en la ironía operativa de eso. El mensaje que dejaron para protegerse fue exactamente lo que confirmó que sabían que los estaban siguiendo. Y si sabían que los estaban siguiendo, era porque la cadena ya estaba en movimiento. Harfuch ya tenía a alguien adentro o a alguien encima. Y el mensaje falso fue la confirmación. Detente un segundo aquí, porque ese mensaje no fue una distracción, fue una huella. El primer error te identifica, el segundo error te ubica, y el tercero te entrega. El análisis fue inmediato. La caligrafía del mensaje, los objetos robados de las víctimas, la documentación sustraída, los vehículos que cambiaron de placas en las horas siguientes. Todo entró en la misma base de datos del 17 de abril. Y todo cuadró. La segunda ficha no solo confirmó la existencia de los Julios, confirmó su jerarquía interna. La Fiscalía del Estado de México, coordinada con el equipo de investigación de Harfuch, identificó a 4 hombres directamente vinculados al ataque, y entre ellos había alguien que no fue el ejecutor, sino el planeador, el operador logístico, el que decidió qué se robaba y qué se firmaba. La captura llegó días después en un hotel del Estado de México. No fue un mega operativo, no hubo helicópteros, no hubo declaración nacional. Fue silencioso, quirúrgico, casi invisible para el público. 4 detenidos, indicios asegurados. Un cuarto de hotel convertido en escena de procesamiento ministerial. Eso es lo que Harfuch hace cuando no quiere que el adversario sepa cuánto sabe. Si llevas tiempo siguiendo este canal, sabes que estos patrones no se construyen por azar. Si todavía no estás suscrito, este es el momento, porque la cadena no se detuvo, no podía detenerse. La tercera ficha cayó al día siguiente, 29 de abril. Andador Toma de Torreón, Unidad Habitacional Francisco Villa, también Alcaldía Azcapotzalco. 3 personas asesinadas al interior de un domicilio. Mismo método, misma zona geográfica, mismo patrón de ejecución selectiva. Pero esta vez, el responsable directo no logró huir. Donovan N., detenido en flagrancia. Y cuando lo procesaron, lo que le encontraron encima dibujó el mapa completo. Un arma de fuego corta, 8 cartuchos útiles, más de 100 dosis de aparente marihuana y cocaína, dinero en efectivo y un teléfono celular. Quiero que te detengas un momento en ese teléfono, porque ese teléfono fue el objeto más pequeño de la cadena, y al mismo tiempo, el más importante. Dentro había contactos, dentro había mensajes, dentro había coordenadas, dentro estaba la red completa de los Julios codificada en jerga, en abreviaturas y en números repetidos. Donovan no era estúpido,
Los estúpidos no logran moverse en 3 colonias distintas ejecutando ataques selectivos sin ser identificados durante meses. Donovan era arrogante. Y la arrogancia tiene una característica fatal. Te hace creer que cada decisión inteligente que tomas te hace invulnerable. Lo hizo creer que un teléfono encriptado era un teléfono seguro. La diferencia entre la ficha 2 y la ficha 3 fue abismal. La ficha 2 fue una captura de 4 hombres ligados a un ataque específico. La ficha 3 fue la captura de un operador con teléfono activo, droga distribuible y arma del calibre que coincidía con los casquillos encontrados en el ataque del 17 de abril. Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC, confirmó días después que Donovan N. también estaba ligado al primer ataque del 17 de abril en la misma demarcación. Es decir, una sola detención cerró 2 casos previos y abrió la puerta del tercero. Eso, en la lógica de la cadena, no es coincidencia, es diseño. Harfuch no se sorprendió. Cuando le reportaron la conexión entre Donovan y el ataque del 17 de abril, según fuentes que hablaron con este canal, solo dijo: continúen, como si ya supiera a dónde iba la cadena, porque ya sabía, y faltaba la ficha más grande. 14 de junio de 2026. Calle Doctor Liceaga, Colonia Pueblo Santa María Maninalco, Alcaldía Azcapotzalco. La misma alcaldía donde empezó todo el 17 de abril. La misma metodología, la misma firma operativa. Pero esta vez, la escala fue diferente. Esta vez no fueron sicarios sueltos. Fueron 6 sujetos coordinados en 3 motocicletas, simulando ser policías de investigación para forzar el ingreso a una vivienda identificada como presunto punto de venta de droga. Y dentro no había objetivos militares. Había una familia. 2 hombres, de 39 y 13 años de edad. 2 mujeres, de 35 y 26 años. 4 vidas eliminadas en una sola habitación. Y 2 adolescentes que sobrevivieron a la balacera por geografía, no por suerte. Estaban en otro cuarto. Salieron a buscar ayuda con manchas hemáticas en la ropa. Esos detalles constan en el reporte oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Detente un segundo aquí, porque lo que estás procesando es lo siguiente. Una organización criminal que entre el 17 de abril y el 14 de junio ejecutó 4 ataques diferentes en la misma alcaldía, con la misma metodología, dejando un total documentado de 9 personas muertas y al menos 5 heridas, incluyendo 2 menores de edad en su último golpe. ¿Cuántos ataques más crees que faltan por documentarse oficialmente en esa misma demarcación? Escríbelo en los comentarios. Dentro del domicilio del 14 de junio, los peritos localizaron dosis de aparente droga que quedaron a disposición de la gente del Ministerio Público. Eso es lo que el comunicado oficial sí dijo. Lo que el comunicado no dijo es que esa vivienda ya estaba en el mapa de seguimiento del C2 Poniente desde abril. Es decir, esta ficha no cayó por sorpresa. Cayó porque era la siguiente en una secuencia que Harfuch llevaba esperando. Y el patrón se completó. Vivienda específica, ingreso simulado como autoridad, ejecución directa, fuga en motocicletas, la misma firma que en abril, la misma célula. Los Julios cerraron su propio expediente al repetir el mismo método 4 veces. Dale like si llegaste hasta aquí porque esto apenas comienza. Repasemos la cadena completa. Ficha 1, 17 de abril, ataque en Azcapotzalco con un muerto y 3 heridos. Eso identificó a la célula. Ficha 2, 28 de abril, ataque en Nueva Santa María con 4 muertos y mensaje falso firmado por la Unión. Eso confirmó la jerarquía interna. Ficha 3, 29 de abril, ataque en Francisco Villa con 3 muertos y captura de Donovan N. en flagrancia. Eso entregó el teléfono y la red. Ficha 4, 14 de junio, masacre en Doctor Liceaga con 4 muertos y 2 menores heridas. Eso forzó la siguiente fase. De un ataque menor que duró 48 horas en los medios locales a una masacre que hoy es noticia nacional. 5 operativos. 3 jurisdicciones. Una sola cadena. Si sumas todo lo decomisado a lo largo de la cadena. Ficha 1. Evidencia balística y registros de cámara que abrieron el expediente. Ficha 2. 4 detenidos. Indicios asegurados. Vehículos identificados y documentación sustraída recuperada. Ficha 3. Un arma corta, 8 cartuchos útiles, más de 100 dosis de marihuana y cocaína, efectivo y el teléfono celular que cambió todo. Ficha 4. Una vivienda con dosis de droga a disposición ministerial, casquillos balísticos, registro de cámaras de videovigilancia con 6 sospechosos identificables y 3 motocicletas en seguimiento.
Total acumulado de la cadena hasta esta madrugada: 5 detenidos previos confirmados, una red criminal mapeada, 9 muertos documentados, 5 heridos confirmados, 3 jurisdicciones activadas y un nombre operativo confirmado en los archivos federales. Los Julios. Traducción humana de esa cifra: 9 muertos en menos de 2 meses, en la misma alcaldía, ejecutados por la misma célula, con la misma metodología, y todos conectados por un solo teléfono incautado el 29 de abril. El objeto más pequeño de la cadena fue el más importante. Sin ese teléfono, la ficha 4 de hoy se procesaría en meses, no en horas. Sin ese teléfono, los 6 sospechosos de esta madrugada serían fantasmas. Con ese teléfono, son nombres con dirección, con jerarquía y con un expediente esperándolos. ¿Crees que fue casualidad que esa primera ficha cayó? No lo fue. Harfuch sabía. Desde el 17 de abril sabía. Tenía la primera coincidencia de motocicletas. Tenía el patrón geográfico. Tenía los reportes ciudadanos del oriente de Azcapotzalco. No empezó por los Julios porque fueran el cártel más grande del país. No lo son. Empezó por ellos porque eran el eslabón visible de una cadena que llegaba hasta los puntos de venta de droga de 3 colonias específicas de la alcaldía. Harfuch no tiró la primera ficha por accidente, la eligió. Un operador de inteligencia promedio habría esperado al cuarto ataque para reaccionar en bloque. Habría dicho que necesitaba más evidencia, más patrones, más coordinación interinstitucional. Habría dado conferencia de prensa anunciando una nueva estrategia. Harfuch no hizo nada de eso. Fue ficha por ficha, silencioso, documentando, construyendo el expediente sin levantar la voz, porque sabía que cada ataque que los Julios cometieran sería una pieza más de evidencia para el momento del cierre. No empezó con el nombre grande, empezó con el nombre más pequeño, y eso fue lo más inteligente que pudo haber hecho. Y esta madrugada, Harfuch emitió su declaración sin conferencia de prensa, sin micrófono, un comunicado directo, sin adjetivos. La instrucción interna fue clara. Activación inmediata de las cámaras de videovigilancia para el seguimiento de los 6 probables responsables. Coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Procesamiento inmediato de los indicios encontrados en la vivienda. Harfuch no dijo masacre, dijo agresión directa. La diferencia no es semántica. Masacre cierra el caso narrativamente. Agresión directa lo deja abierto, como expediente activo. Y un expediente activo, en el lenguaje del secretario, significa una ficha más esperando caer. Si todavía no estás suscrito al canal, este es el momento. Dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita, porque la cadena tuvo 4 fichas. Pero hay una más. Hay alguien dentro de los Julios que todavía no aparece en ningún expediente público. Las fuentes que hablaron con este canal lo llaman, en los reportes internos, el operador. No es un sicario, no es un distribuidor. Es el que decide qué vivienda se ataca y qué firma se deja para desviar la investigación. El que ordenó el mensaje falso del 28 de abril fingiendo ser de la Unión. El que decidió que esta familia de Dr. Liceaga moriría hoy. Lo que Harfuch tiene es significativo. Tiene 5 detenidos previos. Tiene el teléfono. Tiene la red mapeada. Tiene las cámaras del C2 Poniente con 6 rostros nuevos. Lo que le falta es igualmente específico. Le falta el operador. Y según los reportes internos, ya tiene su zona de operación habitual delimitada en 3 colonias del norte de la ciudad. La cadena no terminó. Solo se pausó. Y Harfuch ya sabe cuál es la siguiente ficha. Cuando caiga, lo que creías que era grande va a ser mucho más grande. El próximo capítulo tiene fecha. Regresa al inicio. 17 de abril. Un ataque en Azcapotzalco con un muerto y 3 heridos. Una nota local que duró 48 horas. Nadie lo vio. Nadie lo reportó nacionalmente. Nadie le dio importancia. Nadie excepto Harfuch. Porque Harfuch sabía que esa ficha no era la primera que caía. Era la primera que él empujaba. Y cuando Harfuch empuja una ficha, no se detiene hasta que cae la última. Hoy cayeron 4 personas en Dr. Liceaga. Hoy 2 adolescentes están en un hospital infantil con heridas de bala. Y hoy los Julios saben que la siguiente ficha ya tiene fecha. Suscríbete ahora. Activa la campanita. Cuando rompa la noticia, vas a querer ser el primero en saberlo.